producción radiofónica de una revista informativa junto con la asociación Voces Nuestras, eso en la parte laboral, pero soy además alumna de la maestría en comunicación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que además es quien está organizando este importante congreso. Así que ahí mi presentación. Gracias nuevamente a ustedes por su compañía. Estamos pues en este panel magistral número 3. Les voy a contar un poquito de la dinámica. Cada ponente, cada persona que nos acompaña en esta mañana tendrá 15 minutos para el desarrollo de su tema. Recordar que el tema de este panel es la experiencia de ALER a 50 años. Hemos hablado ya a lo largo de este congreso de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y pues ahora vamos a compartirles de la experiencia de ALER a 50 años, que además la asociación cumple esos 50 años justamente en septiembre de este 2022. ¿Cómo ha sido ese caminar de medio siglo? Es la experiencia las experiencias que se estarán compartiendo en esta mañana. 15 minutos entonces para que hagan la presentación de su tema. Si necesitan compartir la pantalla, lo pueden hacer. También una vez que hayan terminado las presentaciones, es que habrá un espacio para preguntas para los panelistas y la panelista. También daremos ahí algún tiempo. Les agradecemos nuevamente a quienes están al pendiente y nos siguen, y vamos a enseguida a hacer la presentación de los panelistas y la panelista con un video que ha preparado la producción también de este importante congreso. Vamos a verlo enseguida, por favor. Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Miguel Ángel Gullón, actualmente presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Es reconocido por su trayectoria de trabajo con las comunidades campesinas y originarias de República Dominicana y Haití. Director de Radio Seibo, radio comunitaria de la Orden de Predicadores desde 1974, con espacios destinados a la educación, la capacitación agraria y al acompañamiento de campesinos desalojados de sus tierras en República Dominicana. Inés González. Es licenciada en Lingüística e Idiomas por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Actualmente es directora de Educación Radiofónica de Bolivia, Asociación de Radios Populares e instituciones de comunicación educativa que promueven la democratización del conocimiento y la información. Integrante de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Joaquín Tapia Arenas. Periodista costarricense de la Asociación de Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Es reconocido por su interés en legislación y política en defensa de los derechos humanos en la comunicación y la migración. Bienvenida y bienvenidos a este tercer congreso. Pues es así como damos inicio a este panel, la experiencia de ALER a 50 años, y vamos a escuchar ya las ponencias en el orden en el que fueron apareciendo en el video. Así que Miguel Ángel Gullón, adelante por favor. Te recordamos que son 15 minutos para la exposición. Si necesitas compartir pantalla lo puedes hacer. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y adelante por favor. Tu micrófono, Miguel Ángel, por favor. Sí, muchas gracias a Luz Cruz y también a Inés y Joaquín, que compartimos esta mesa, y a todas las personas que se han dado cita en este congreso, en esta sala. Muchas gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a quienes están organizando este bello congreso por la educación, por la comunicación, por la verdad, por lo que es realmente popular en nuestro continente. La trayectoria de ALER en estos 50 años que estamos de fiesta es gracias a muchas personas, a muchas instituciones que hace estos años pues se pusieron a soñar y tuvieron sueños que
que les despertaban, que les quitaban el sueño de una lucha por la dignidad, de salirse de las iglesias, de salirse de los templos, para que la voz y la comunicación llegara a todos los lugares y sin permiso, porque la comunicación de nuestras radios entra en los hospitales, en las cárceles, en los lugares de trabajo, en todos aquellos sitios donde realmente es necesaria una comunicación popular. Por eso yo quiero dar las gracias también al equipo de Radio Seibo, donde ya desde hace 20 años estoy aprendiendo cada día de ellos, junto con las emisoras de UDEC aquí en República Dominicana, también de Haití, y a todas las emisoras de ALER, a todas las socias de ALER. En estos días nos afectó mucho el huracán Fiona, nos dio muy duro, pero ya salió el arco iris de la esperanza, preñado de mucha solidaridad, nacía de ese milagro del compartir. Pues como dice un amigo poeta llamado Quintín García, dice: somos tierra, sí, carne, sí, pero carne y barro enaltecidos, trasterrados. Sencillamente lucho por un cielo de dardos incendiados que nos ardan y empujen a poseer la tierra de los desheredados, porque realmente estamos luchando por una tierra digna, para que la dignidad sea realidad. En estos días justo llegamos de caminar 5 días, 150 kilómetros hacia el Palacio Nacional, reivindicando la tierra de unos campesinos, y en eso se hizo presente todas las emisoras de ALER. Y ser fieles a esta historia, recordamos cómo 18 radios en el año 1972 decidieron asociarse. Eran emisoras que alfabetizaban, especialmente en el campo, y al juntarse buscaban mejorar la planificación, evaluar los proyectos educativos, capacitar al personal de las emisoras, encontrar también apoyos económicos. Y ALER nació precisamente hace 50 años para promover la participación, la convivencia armónica con la naturaleza y acompañando a los pueblos en la conquista de sus derechos, trabajando por la democratización de la comunicación y la participación en la construcción de procesos para el buen vivir. Uno de los libros que salió últimamente y que coordinó Humberto van den Bulcke, titulado Comunicar la esperanza, camino al buen vivir, dice que comunicar la esperanza es también un testimonio del compromiso actual de las radios populares en nuestro continente, pero sobre todo una invitación a todos los medios que optan por una comunicación para la vida, a innovar sus proyectos con el fin de participar eficazmente en los procesos de transformación. Y ser fieles a este sueño que nació hace 50 años es un gran compromiso que solo germina y florece desde la pasión por construir un mundo más fraterno. Estar en el aire con los pies en la tierra es la mística de quienes siguen la estela de tantas personas que lloraron y sonrieron compartiendo con los preferidos de Jesús de Nazaret. Los esfuerzos, las ilusiones y los sueños compartidos del pasado nos revitalizan y relanzan un precioso proyecto de educación a través de las ondas, cuya fuente de verificación está en los labios de las comunidades, sobre todo de los pueblos más alejados, de las gentes más humildes que sienten suya cada radio de ALER. Hacen falta todos los sentidos, también el sentido común, para llevar a cabo un buen puerto esta misión educativa y comunicacional. Pues a diario se oyen los cantos de muchas sirenas en esta singladura, por lo que es preciso discernir atentamente los buenos y dejar a un lado los estridentes, que aunque sean los de moda, los apetecibles, son espejismos momentáneos. Se huele y se palpa si realmente estamos haciendo una radio de verdad, de la verdad y para la verdad, cuando somos capaces de sintonizar con nuestras audiencias, con sus gustos, con los valores que buscan, con sus sueños. Y hay mucho fuego de aquel que prendió la fundación de ALER, con unas cuantas personas locas de pasión por la defensa de los derechos humanos, enredadas en el puro amor de la entrega y sacrificio por un mundo más fraterno, desde esta lucha por la dignidad, enraizadas en la auténtica justicia, de aquella misma que Tomás de Aquino escribiera, hábito según el cual alguien con constante y perpetua voluntad da a cada cual su derecho. Y porque hay llamas bien altas de este fuego apasionado, heredamos el compromiso de seguir prendiendo corazones con humildad y tenacidad. Sabemos que no somos los únicos, porque la verdad es compartida y la verdad se construye, y solamente una verdad que es puesta sobre la mesa y cada cual
pone su corazón en ella es la auténtica verdad. Tampoco podemos encerrarnos y poner límites a la verdad que nace de resiliencias, marchas y plegarias de espíritus nacidos en tierras empobrecidas, hambrientas de justicia y libertad. En ALER educamos y comunicamos pasión por la vida, y lo hacemos desde nuestras radios, centros de comunicación, redes y coordinadoras nacionales a lo largo y ancho de todo el continente de América Latina y el Caribe, nuestra Avia Yala, donde aún resuena la voz de Montesinos, proclamada hace más de 500 años. Es que estos no son nombres, no tienen almas racionales, no son dignos de tratarles como ustedes mismos. En el malecón de la capital de la ciudad de Santo Domingo hay una gran estatua de Montesinos, que precisamente fue el gobierno de México quien apoyó esa construcción. Es una construcción enorme y está Montesinos con la mano todavía reclamando en el océano esa voz. Todavía hoy se oye ese grito, porque 500 años después hay quienes piensan que no son personas cierto número de ciudadanos sin acta de nacimiento o sin tarjeta bancaria u orillado al borde del camino de esta sociedad mercantilizada que ignora y destruye las 3 T's: tierra, techo y trabajo, que Francisco recordara en tierras de Bolivia. Este sermón de hace 500 años fue un manifiesto contra todo tipo de esclavitud, opresión y marginación humana que animan la lucha en favor de los derechos humanos. En estos días se está luchando precisamente contra estas empresas multinacionales que violan la dignidad. ALER ha luchado contra el Central Romana, una compañía azucarera que esclaviza a la gente, que tiene trabajo infantil, que destruye casas de familias. Y Naciones Unidas la ha condenado a no seguir exportando azúcar de aquí de República Dominicana. Es precisa una sensibilización, una concientización profunda, un darse cuenta de que la cruz no toca solamente a quien lleva, sino que todos debemos ser partícipes de intentar que desaparezca esta cruz. Nuestra América Latina se plantea constantemente ese problema de la liberación de los oprimidos. Los tiempos han cambiado y con el tiempo han cambiado los nombres de los opresores y de los oprimidos, las circunstancias, los lugares, pero el problema sigue siendo el mismo. Los empobrecidos son esa ingente cantidad de hombres, de mujeres, niños, adultos y ancianos que sufren el peso de la intolerable de la miseria, de la violencia. Anteayer celebrábamos el Día de la No Violencia contra la Mujer y nació aquí, de las hermanas Mirabal, a quien Trujillo asesinó. Y las mariposas, que así se las conoce, nos siguen inspirando a luchar contra todo tipo de violencia, contra todo tipo de marginación, contra todo tipo de abuso. Y esas mariposas, las hermanas Mirabal, nos siguen diciendo que merece la pena luchar, luchar por la dignidad. Para recordar ese primer amor con el que nació ALER hace 50 años, pusimos en marcha el proceso ALER 2020, que nace de una reflexión sobre este momento histórico de transformaciones profundas provocadas por el cambio de época y sus implicaciones para las instituciones, organizaciones y para el quehacer de las radios populares. Hicimos una lectura crítica del entorno con una mirada descolonial, dando origen a un proceso de revisión, de conceptos, de todo aquello para ponernos en sintonía con los nuevos paradigmas, sobre todo con los movimientos latinoamericanos y el mundo en el que están activos todos los activistas de los derechos humanos y de la naturaleza. Ponemos en nuestro centro la vida, cultivar las relaciones personales, todo aquello que sea realmente el buen vivir. Y nosotros humildemente decimos que nos hemos fortalecido como actores políticos en esta región. Nos hemos constituido en un referente y podemos decir que no se puede escribir la historia de nuestra Avia Yala sin hacer referencia a ALER. Y eso nos compromete a seguir en esta misma línea. Queremos apostar por una comunicación popular para la vida, llenando nuestra agenda de todo aquello que realmente preocupa a la persona. Y no nos preocupamos de si realmente nos escuchan, sino si nosotros escuchamos a las personas, si ponemos el estetoscopio del doctor en el corazón de las comunidades. Y es así como ALER y sus socias participan en las luchas por el derecho a la comunicación y educación, mediante la denuncia, la resistencia, la propuesta y el acompañamiento en procesos de comunicación de comunidades felices, de vidas sostenibles, con modos de vida sostenibles. En ALER seguimos denunciando a la luz del día las cobardías de quienes en la noche violan la dignidad de tantas personas y comunidades. Es difícil,
pero no imposible, pues son muchas las personas y comunidades que viven despiertas soñando el paraíso aquí en la tierra. Y es que hay sueños que quitan el sueño, que nos mantienen despiertos y mantienen nuestra mirada, la auténtica mirada del corazón hacia el horizonte infinito de la solidaridad. Pues somos compañeros, porque comemos del mismo pan, con nuestras voces, con sus voces, con todas las voces que nos recuerdan ese paraíso original que nos invita a construirlo de nuevo, con todas las voces de los niños, de las niñas, de los abuelos y abuelas, cuyas huellas seguimos con alegría. Y en ALER está FARCO, que es la Federación Argentina de Radios Comunitarias, la FEGER, que es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, ARPAS, que es la Asociación de Radios Participativas del Salvador, ERBOL, de las emisoras radiofónicas de Bolivia, la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, Fe y Alegría en Venezuela, CORAPE en Ecuador, en México está Radio Guayacocotla, Radio Teocelo, y muchas coordinadoras y socias que son columnas vivientes de este magnífico proyecto de educación y comunicación radiofónica que también queremos que sea hoy multimedial. Y quiero relacionar esta vivencia de ALER con algún pasaje bíblico que por ser poesía nos inspira a volar más allá de lo que pisamos. Recuerda el Evangelio que hubo un tiempo en que hubo una boda allá en Caná de Galilea y que María se dio cuenta de que faltaba vino, de que faltaba el vino de la alegría, que faltaba el vino de la esperanza. Nosotros sabemos que cuando nació ALER había mucho vino, se brindó con vino y por eso salió este proyecto de ALER. En las asambleas siguientes también había mucho vino, pero en ocasiones nos olvidamos de ese vino, como en cualquier organización, y nos invade la tediosa rutina que nos paraliza, nos convierte en estatuas de sal y nos venda los ojos sin reconocer a quien camina a nuestro lado. Sobre todo no reconocemos a quienes sufren la marginación de este mundo capitalista o de este mundo comunista, me da igual. Por eso es vital saber qué vino tomaron quienes nos precedieron, qué uvas eligieron y con qué cariño fueran pisadas. Quizás en Chile o en Argentina está el mejor vino y por eso deben brindarnos a quienes no conocemos de su magia. La magia que permite abrir los corazones desde la sinceridad para forjar la amistad. Pues solo desde la amistad pueden nacer proyectos que merecen la pena y que duren siempre. Programas como Voces sobre la Mesa, Caminantes, Vidas que se Mueven, el Contacto Sur, tienen mucho vino compartido, pero necesitan más jornaleros que cuiden la viña para que siempre tengamos las mejores uvas. Y sobre todo la red de ALER, juntándonos con otras redes. La participación en este congreso también a nosotros nos fortalece. Ojalá estas semillas que sembramos en este congreso también fructifiquen en flores de dignidad, porque es mucha la tierra de sangre, sangre vertida de injusticias, de violaciones a la dignidad, pero que con estas redes que creamos nacen, florecen muchas flores de dignidad. Y como comunicadores y educadores para la vida sabemos que lo más bonito es ayudar a descubrir en cada persona el tesoro que lleva dentro, aunque esté en vasijas de barro. Muchas gracias. Miguel Ángel Gullón, director de Radio Seibo en República Dominicana y actualmente presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Muchísimas gracias. Aquí es notorio este tema de hacer radio constantemente. 15 minutos con suma precisión. Miguel Ángel, gracias por compartir esta parte de la experiencia de ALER a 50 años en este panel que lleva justamente ese nombre. Y vamos, de Dominicana nos movemos a Bolivia. Vamos a escuchar enseguida a Inés González. Ella es la directora de ERBOL, allá en Bolivia, que también es parte de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y que también tendrá mucho que contar a propósito de esta experiencia de medio siglo. Así que, Inés, los micrófonos son tuyos, por favor, 15 minutos, adelante. Bueno, un gusto estar con personas que tienen tanto peso en Latinoamérica y que tienen tanta tradición en lo que es la comunicación popular. Me toca a mí hablar un poquitito de lo que es Educación Radiofónica de Bolivia, una institución que se funda en 1967, fundamentalmente para hacer alfabetización
y para apoyar con capacitación a los comunicadores populares que habían formado ya varias radios de origen católico en nuestro país. Hay que recordar que en el 67 el Estado boliviano pues no llegaba con educación a muchas partes del país. La educación prácticamente estaba concentrada en las áreas urbanas y las áreas rurales estaban totalmente olvidadas. Entonces, una misión importante que se imponen varias emisoras católicas en esa época es alfabetizar, enseñarles a las personas, hombres y mujeres que vivían en el campo, a leer y escribir. Así comienza la historia de Herbol, con 6 emisoras que hacían esta tarea, y Herbol tenía la misión, como dije antes, de formar, de apoyar con técnicas de comunicación a estos profesores fundamentalmente que hacían esta tarea de alfabetización en el área rural, todo con apoyo de la Iglesia Católica. Y posteriormente ya planteándole alianzas al Estado para llegar con ítems y con un cierto apoyo del Estado, muy poco por cierto, a esta tarea de alfabetización. Esa es la primera etapa de Herbol y se hace esta tarea con una inspiración que es importante mencionar. Paulo Freire, la teología de la liberación, y por supuesto Radio Sutatensa, que es la pionera en toda América Latina de esta experiencia, ¿no es cierto? Entonces, en la primera etapa Herbol hace eso. Apoya a profesores dándoles herramientas de comunicación para que hagan esta tarea de alfabetización en el área rural. Después transcurre el tiempo y la asociación, que ya contaba con más miembros a estas alturas, son al cerca de 10 asociadas ya en los años 80, se plantean empezar a trabajar una nueva cosa, que es el periodismo, porque se dan cuenta de que el periodismo es muy importante para informar a la gente y para que la gente tome decisiones. Había que llegar con información a estas áreas rurales, pero además era fundamental que desde estas áreas rurales se visibilice lo que estaba pasando. Porque claro, la información está siempre centrada en los centros de poder, ¿no? O sea, se cubren los centros de poder, Palacio de Gobierno, gobernaciones, alcaldías, pero no se habla de la gente, de lo que le está pasando a la gente. Entonces Herbol comienza a comprender que hacer periodismo es importante, que mostrar la realidad desde los lugares más lejanos donde están las radios asociadas era importante. Así entonces, en los años 80, Herbol empieza a trabajar lo que se llama el Centro de Comunicación Popular. Es la primera experiencia periodística de Herbol. Se hace con estos aparatitos que popularmente en Bolivia le llamamos walkie-talkie, que son este sistema que ya se usa muy poco. Se les entrega en las comunidades a los reporteros populares, a las organizaciones, en realidad, uno de estos aparatitos y se forman reporteros populares. Entonces son estos reporteros populares que ya tienen criterios de periodismo, que empiezan a reportar desde sus comunidades y Herbol graba estas noticias en cassettes y distribuye las noticias grabadas en cassettes a todas sus asociadas. Sus asociadas difunden esta información en sus radios, de modo que, por ejemplo, una radio en el sur del país podía enterarse de cosas que están sucediendo en el norte del país a través de este sistema. Entonces, hacen eso y empiezan a configurar un sistema de comunicación y de generación de noticias mucho más importante, mucho más interactivo. Esa es la experiencia en los años 80. A principios de los 90, Herbol da un paso más y genera una nueva experiencia de periodismo que se llama Agencia de Noticias Herbol. Esta Agencia de Noticias Herbol también ha tenido un rol relevante en el periodismo boliviano, por esta característica, ¿no? Porque no cubría las noticias solamente de fuentes oficiales, sino que fundamentalmente generaba noticias desde diferentes ámbitos. Ronald Greve, uno de los directores importantes de Herbol, comentaba entre sus experiencias que, por ejemplo, Herbol fue quien puso en evidencia que la minería estaba causando muchos daños en la salud de las personas que vivían en estas regiones donde se explotaba minería. Es la región de Oruro.
y daban cuenta de, por ejemplo, muchos casos de cáncer y personas con deformaciones. Es Herbol que lo pone en evidencia y esta noticia pues adquiere una relevancia internacional. Entonces, Herbol va profundizando cada vez más su trabajo periodístico y va especializándose más en periodismo que en la comunicación alternativa, vamos a decirle, ¿no? Aunque hace una tarea educativa, va teniendo mucha más fuerza y más relevancia y más peso en el ámbito nacional su trabajo periodístico. Ya en el 2000, Herbol decide comprar una emisora en La Paz. Se compra una emisora en La Paz y esta emisora es la que hasta hoy concentra la información de todas las regiones, recoge la información de todas las regiones y la distribuye a través de un noticiero que se llama Bolivia en Contacto. Y todas las emisoras asociadas a Herbol, además de otras que se alían con nuestra institución, difunden este noticiero y, por supuesto, envían información desde sus regiones. Podría considerarse que a estas alturas Herbol es la red más grande de Bolivia, que asocia a por lo menos 30 emisoras, casi todas católicas, y ha conseguido aliarse con otras 100 emisoras en todo el país, de manera que tenemos unas 130 radios que están enviando información permanentemente y la están compartiendo con el resto del país y con el mundo, por supuesto, a través de las redes sociales ahora, ¿no? Es importante decir que Herbol también ha marcado el periodismo en Bolivia, porque, por ejemplo, ha creado un modelo de trabajo que hoy es copiado por muchos medios de comunicación. Herbol, por ejemplo, ha creado la red Aymara, la red Quechua y la red Guaraní, que aglutina comunicadores de estos tres pueblos, que son los más grandes de Bolivia, y los comunica cotidianamente con su agenda propia, en su propia lengua y en horarios específicos. Este modelo ha sido copiado por todos los medios de comunicación en Bolivia. Hoy no hay un medio de comunicación que no tenga un espacio en Aymara, por ejemplo, o en Quechua. Y el mismo Estado ha copiado el modelo, ¿no? Hoy la televisión estatal tiene un segmento en Aymara, un segmento en Guaraní y un segmento en Quechua. Entonces, Herbol se ha convertido en un referente de comunicación en el país y probablemente en el exterior del país también, ¿no? Entonces, Herbol ha venido fomentando el uso de las lenguas originarias en nuestro país, aunque solamente de 3. Hay que decir que en Bolivia hay 36 nacionalidades reconocidas por la Constitución Política del Estado, pero 33 de ellas son muy, muy pequeñitos pueblos que tienen lengua propia, tienen cultura propia y todo, pero lamentablemente están reducidos en pequeños territorios, han perdido la posibilidad de reproducirse culturalmente y lamentablemente Herbol no tiene ahora la capacidad como para fortalecer todas estas 33 identidades y darles un espacio radiofónico que sería muy importante para fortalecer y que su cultura se reproduzca. Pero bueno, yo creo que Herbol ha hecho esfuerzos muy importantes en este sentido también, por lo menos para fortalecer 3 de las culturas más grandes que tiene este país. En el 2000 se da este salto tecnológico, además nos conectamos a través del satélite, todas las emisoras tienen señal satelital, bajan señal satelital, algo que a estas alturas también está pasando de moda porque ahora nos conectamos vía internet y es una conexión, aunque el internet no es muy bueno en Bolivia, pero ya buena parte de nuestras emisoras están conectándose por internet. Y están produciendo contenidos en internet, que también es muy importante. El año 2008, Herbol da otro paso importante, crea el periódico digital. Es el primer periódico digital de Herbol, es el primer medio que da este salto y ofrece información fresca, permanente, a través del internet. Y hasta hoy, todos los medios de comunicación, por supuesto, tienen su periódico digital que está renovándose permanentemente, ¿no? Así es que creo que Herbol, en definitiva, se ha constituido
en un referente en muchos sentidos. Y finalmente, hacia el 2020, ¿qué estamos haciendo? Eso es importante comentar. Hacia el 2020, Herbol, que se ha especializado en hacer periodismo, ahora quiere distinguirse de los otros medios, porque claro, todos generamos información, todos hacemos periodismo, pero por lo menos en Bolivia no hay un periodismo que se dedique a ciertas temáticas específicas. Y nosotros estamos intentando fortalecer una agenda propia con 4 ejes temáticos que para nosotros son muy importantes. Medio ambiente, porque es fundamental. Bolivia ha perdido buena parte de sus glaciares, por ejemplo, y estamos amenazados por la falta de agua permanentemente, dado que yo vivo en La Paz. La Paz tiene una temperatura promedio, tenía una temperatura promedio a estas alturas del año de entre 15 grados y 16 grados máximo. Hoy llegamos tranquilamente hasta los 20 grados y es un calor ya excesivo para nosotros. Y los glaciares se están perdiendo gradualmente, peligrosamente. De modo que el medio ambiente para nosotros es un tema importante. ¿Por qué? También porque Bolivia tiene grandes riquezas mineralógicas y están siendo explotadas indiscriminadamente. El oro, por ejemplo, se explota con un excesivo consumo o uso del mercurio. No hay regulaciones en el país y los cooperativistas mineros, que son pequeñas cooperativas que en principio tenían como un afán social, hoy están vinculadas a grandes empresas chinas, evadiendo, por ejemplo, responsabilidades laborales y, por supuesto, esta responsabilidad ambiental para explotar el oro. De manera que ese también es un gran peligro para Bolivia. Por eso, Herbol quiere hacer un periodismo ambiental. Ese eje de trabajo es muy importante para nosotros. El otro es justicia. La justicia en Bolivia es de las peores de Latinoamérica. Tenemos un sistema judicial que siempre ha estado genuflexo ante el poder político de turno y eso es algo que queremos denunciarlo y condenarlo permanentemente. El otro importante tema que nos interesa trabajar es, por supuesto, la equidad de género y finalmente transparencia. Creemos que el Estado tiene que ser transparente y tiene el deber de brindarle información permanentemente a la ciudadanía. Eso es algo que no sucede en nuestro país, de manera que los empeños de Herbol en el trabajo periodístico van por estos temas, intentamos fortalecer una agenda propia y en ese esfuerzo estamos. No quiero prolongarme porque creo que es importante dialogar, así es que hasta aquí llego comentando muy brevemente la experiencia que Herbol ha desarrollado en 55 años ya de vida. Inés González, directora de Herbol, muchas gracias por compartir pues lo que ha sido esta trayectoria, como nos cuentas, ¿no? La experiencia de Herbol de iniciar como escuela radiofónica, después cómo pasa al periodismo, hacer una agencia de noticias y cómo hoy en día se convierte en una de las redes más importantes de Bolivia. Es fundamental conocer esta historia. Muchas gracias, Inés, por compartirla. Herbol es parte fundamental también de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y la experiencia de Herbol es también parte de la experiencia de ALER. Bien, pues vamos con el tercer ponente, Joaquín Tapia. Ahora nos movemos a Centroamérica, hasta Costa Rica, para escuchar también a Joaquín de la Asociación Voces Nuestras, y que nos pueda contar de su experiencia, y que también es, insisto, la experiencia de ALER en medio siglo. Así que, Joaquín, pura vida y adelante, por favor. Saludos, compañeros, compañeras. Bueno, felicitar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a toda la organización, compañeros, compañeras que han tenido varias jornadas en esto. Y bueno, siempre importante encontrarse en estos espacios, compartir, ¿no?, estos aprendizajes, estas historias, estos elementos, ¿no?, que nos hacen ser quienes somos, ¿no? Y al final, pues nada, repasar, compartirlo, ¿no? Que quede publicado el tema de las nuevas tecnologías y todo esto, pues hay que aprovecharlos. Yo, pues nada, tengo más o menos 13, 14 años de estar vinculado a Voces Nuestras y estar vinculado, por ende, a este tema de la comunicación y la educación popular, ¿no? Lo que se aprende sobre la marcha, las reflexiones, no solo las provocaciones que hacía Paulo Freire, sino que también en su aplicación y su aplicación histórica en una región pues bastante convulsa, ¿no? De repente Costa Rica
en sana teoría escapó el tema de las guerras civiles, pero no tanto. Tuvo sus roles y geopolíticamente tiene y juega un rol muy interesante. Y de ahí los puntos de partida, ¿no? Costa Rica y Panamá son los únicos dos países que no tienen contemplada en su legislación el tema de las radios comunitarias. Y ya eso plantea un tope, ¿no? Igual como decían los compañeros, ¿no? Tampoco es de pedir mucho permiso. La radio comunitaria se hace y la comunicación comunitaria se hace desde otros lados. Y de alguna manera las nuevas tecnologías pues han asignado otros espacios para hacer esto. Sin embargo, la problematización existe y está ahí, ¿no? La masividad de la comunicación, lo popular de la radio, pues nada, como punto de partida nos plantea un territorio en disputa. Un territorio que está pues copado, tomado, secuestrado por un discurso hegemónico, por un discurso neoliberal, ¿no? Patriarcal, capitalista, colonialista incluso. Hace poquito veía que Costa Rica es uno de los países de Centroamérica que mejor maneja el idioma del inglés, y eso, pues traducido en los idiomas de los invasores, es bastante peligroso. Ya quisiéramos nosotros manejar los idiomas autóctonos, originarios, el bribri, el cabecar, el maleco, ¿no? Y eso lamentablemente no está fortalecido. Y pues por ahí va un poco los puntos de partida y esa instalación hegemónica de la visión del mundo con sus dispositivos, ¿no? Antes era la televisión, el MacGyver, el Rambo, etcétera. Ahora será el Netflix y la manipulación de los hechos históricos a través de sus dispositivos, ¿no? Entonces, creo que nos plantea como reto todavía los como puntos de partida en esta visión paradigmática de la comunicación comunitaria, pues el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo, ¿no? La construcción de confianza, la credibilidad, ¿no? Y la memoria histórica como elemento y recurso, pues, de debate constante y crítico de estas realidades, ¿no? Voces Nuestras nació hace 33 años con 15 compañeras que tuvieron un gran desencuentro en una emisora a partir de los temas que tocaban. Tocaban temas de violencia intrafamiliar, tocaban el tema de la ruralidad y la mujer en la ruralidad y la recarga de los cuidos y pues nada más y nada menos que elementos que también se transforman cuando se ponen en común. Lo que no se nombra no existe, y ese fue el trabajo importante que tenían las compañeras en esos momentos. Ya venían haciendo sus pasos en radio, cuando de repente se apagan las luces y no tienen más este espacio radiofónico, y pues como somos inquietos, inquietas, pues las compañeras se extienden y nacidita la Asociación Voces Nuestras pues se vincula con ALER y empieza a conocer de herramientas y empieza a conocer de procesos, ¿no? Y empieza sobre todo a compartirlos. Además, estamos hablando en que no había un Google donde buscar cómo hacer la entrevista o etcétera, ¿no? Estábamos hablando de que había materiales físicos, habían encuentros presenciales más constantes, había compartir material y estaban los cassettes, porque tampoco había todavía CDs, ¿no? Había algunas limitantes, estaban las corresponsalías telefónicas, etcétera. Entonces de ahí parte esta visión paradigmática, ¿no? De cómo apropiarse de herramientas y sobre todo cómo compartirlas. Y ahí viene otro elemento de alfabetización radiofónico o de estrategias de comunicación que permitan incidir y transformar realidades. Y entonces esa es la importancia que tienen estos espacios, ¿no? De conocerse en conjunto, de acuerparse, de apañarse. Y esto permite también a Voces Nuestras pues trabajar dos productos fundamentales. Uno es un informativo mesoamericano que empieza a trabajar a sí mismo en red con personas corresponsales en los territorios, en los países, que están vinculados a organizaciones o no, que ejercen esta comunicación de forma independiente, digamos, y también empieza a trabajar los dramatizados, las radionovelas, ¿no? La colocación de este dispositivo de drama con respecto a la media naranja, con respecto al cambio climático, con respecto a las juventudes, con respecto a la migración, ¿no? Son nuestros temas. Y paradójicamente nuestros temas que no sonaban mucho en Costa Rica porque Voces Nuestras no tiene una emisora de radio, ni siquiera tiene acceso a una frecuencia, por más que lo haya solicitado, ¿no? Porque en Costa Rica existe la radio cultural y la radio comercial, y lamentablemente ha sido cooptada también. La radio cultural pone el mismo reggaetón misógino que la radio comercial, digamos, y ha costado mucho que eso se transforme. Casos hay, pero son bien, bien pequeñitos. Y entonces, pues en esa provocación, ¿no? El tema de tomarse el espectro radioeléctrico y de hacer la radio popular, y en un país que las tiene en contra porque está muy planteado en ser el país más feliz del mundo, el país del pura vida, el que no tiene ejército, el que tiene y ejerce la libertad de expresión, pero cuando te pones a ver, sobre todo en época electoral,
el manejo que hacen los medios del pueblo como si fuera mero ganado electoral, ¿no? Y siguen vendiéndonos los mismos cuentos. Y el mejor ejemplo es pues el lamentable y bastante censurable actor presidencial que tenemos, y eso es pues nada, un exfuncionario del Banco Mundial, un deteriorador de países, pues ahí con una de las elecciones menos votadas, menos participadas, y ahí está, encima haciéndole una confrontación directa a los medios de comunicación. Y entonces, pues eso ya nos va dejando escenarios post-trumpistas o post-bolsonaristas, no sé, entre Trump, Bolsonaro, Bukele, uno no sabe cuál va siendo peor, la peor versión de cuál, ¿no? Y ante eso estamos de pie, ¿no? Y eso es lo que estamos acuerpando con las organizaciones que defienden sus territorios, que están planteadas en no retroceder en sus derechos, las compañeras, los compañeros, ¿no? Y ahí es donde también vamos entendiendo lógicas de cómo lo hacemos, lógicas estratégicas. En este proceso de ALER 2020 se nos vino una provocación muy interesante que era la sostenibilidad, y nosotros en este desenvolvernos y subsistir en un modelo capitalista, la sostenibilidad la entendíamos como el tema económico, ¿no? La sostenibilidad económica en teoría es el sostener algo, ¿no? En el tiempo, con la gente, y resulta que hay una sostenibilidad política, social, hay una sostenibilidad organizativa también, y entonces nos generó una serie de reflexiones que nos planteaba, espérate, no podemos solo entregar herramientas, y la cuota de este lenguaje radiofónico tiene un fuerte componente político, porque no podemos seguir hablando entre nosotros mismos, tenemos que tener esta capacidad de convencer, ¿no? Y de dialogar en estos espacios sociales donde urge, de nuestras realidades y sobre todo cómo transformarlas. No estamos conformes en cómo está sucediendo esto. No estamos conformes con los indicadores, es tanto numerólogo ahí, con los indicadores de violencia, no estamos conformes con que no haya participación ciudadana en los medios de comunicación, y a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a resignificar y a retomar las herramientas que nos habían enseñado y que nos compartieron desde el sur del continente para poder empezar a provocar, ¿no? A hacer los medios propios, para poder tomarnos las radios, tomarnos las frecuencias y ya tener elementos para conversar y discutir sobre el derecho humano a la comunicación. Esto cómo se ejerce, cómo se come en un país que cree que tiene sus libertades y sus derechos garantizados, incluso el de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, como por ahí va un poco el caminar de voces, digamos, y la importancia de fortalecer estas redes, porque de la misma manera vamos conociendo de experiencias de transformación en otros países, nos vamos compartiendo, y de una forma también la tecnología nos va agilizando eso, ¿no? Y nos va ampliando elementos, y como organización nos permite acercarnos, por ejemplo, a paradigmas tan importantes como los feminismos comunitarios, ¿sí? Y empezamos a entender la defensa del territorio cuerpo, la defensa del territorio espacio público, el espacio que hay que defender también, y el espacio aire, la comunicación, que es clave, que es estratégica, ¿no? Que construye realidades dependiendo de sus narrativas, y eso hay que ir a abordarlo también. Se nos ha venido encima cuarto territorio en provocación y en disputa, que es la memoria histórica colectiva, así es que la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Y entonces, pues hay que tener otras herramientas para revisar, para revisitar la historia, ¿no? Y cuestionarla, ¿no? Y revisar bien esos hitos. ¿De qué trata? Que antes del Tratado de Libre Comercio que firmó Costa Rica, el mentado Nobel de la Paz, Oscar Arias, prometiera que todos iban a ir a trabajar en Mercedes-Benz. O sea, esa es la promesa y esa es la falta de respeto que siguen perpetuándose, digamos, y si no tenemos memoria histórica como mínimo ejemplo para poder atender estas lógicas de estafa que tiene el sistema, pues, ¿en qué estamos comunicando? ¿Por dónde vamos? Los ejes de género, los ejes también de propuesta de la cultura ahora sí entendida, no como la cultura tóxica, sino que la cultura que desarrolla contenidos y con los cuales habla y expone en sus idiomas, en sus lenguajes, sus realidades, pues ya va echando a andar. Eso es lo que pretendemos con los espacios que trabajamos, y también vamos actualizando. O sea, el tema de las noticias falsas se las trae en esta última modernidad, el tema de la saturación informativa también, y entonces, ¿cómo atendemos estas realidades de cara a la cultura millennial, centennial, de cara a desmotivaciones tremendas con respecto a futuros, y pues ante esto, nada, profundidad y reflexión, confianza, credibilidad, memoria histórica, o sea, echar mano a lo que hemos venido trabajando, pero puntualmente lo que trabajan en las comunidades, los grupos que están en franca defensa de sus territorios,
¿no? Y que echan mano a elementos de comunicación para poder transformar su realidad, para poder atender a la opinión pública que está construida y mal informada, digamos. Y ahí es donde también empezamos a considerar el tema de la contrainformación, porque la información está planteada como mercancía. Eso es lo que nos define el capitalismo. Entonces, bueno, la contrainformación viene a plantear relatos desde otros lados, ¿no? Desde otros lugares, viene a problematizarlo. Viene incluso a cuestionar la famosa objetividad, que viene a ser una piedra en el zapato también para el abordaje profesional de la comunicación, ¿no? Y el mejor ejercicio de ella, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estás cuando ejerces la comunicación? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Qué seguimiento le das a esa información? Y además, estructuralmente, ¿cómo la ves en este contexto? ¿No? Porque además, eso es lo que nos ha permitido entendernos en una situación regional, y esa visión es fundamental para poder entender estrategias de contención o estrategias alternativas de propuesta. Cómo se hacen las redes informativas, qué información se maneja, cómo se confirma. Algo que parece que a la comunicación comercial ya le tiene sin cuidado, ¿no? O sea, ni siquiera se disculpa por emitir una mala información mientras venda lo que vende. Y ese definitivamente no es nuestro paradigma, todo lo contrario. Y tenemos que seguir reforzando esto, incluso tratando de atender también el famoso paradigma del recambio generacional. Y esa visión hay que romperla, hay que empezar a tomar seriamente el tema del diálogo intergeneracional y de ver cómo se transmiten y cómo se traspasan las generaciones de información, los objetivos primarios y la actualización de esos objetivos con respecto a estas nuevas realidades, a estas nuevas tecnologías y estas nuevas disposiciones también que tenemos las personas. Digamos, si no entendemos que el frente tiene que ser feminista, ecologista, tiene que plantear justicia real y social, tiene que promover participación, ¿a qué le estamos abonando? Entonces, esta visión regional, esta problematización y además esta esperanza que se plantea también desde distintos países, donde cómo se está abordando la economía social solidaria, cómo en pandemia resistimos frente a un sistema que nada más agarró y se aprovechó, y de ahí crecieron los ricos más ricos, los pobres más empobrecidos y ya en ataúdes. Y ya eso de la pandemia, digamos, también nos tiene que seguir provocando cuál va a ser la lógica de una pandemia, de una guerra o de las pandemias que vengan. Eso también tiene que llevar a la reflexión de cómo lo resolvemos. Y por eso también logramos aliarnos y conocer experiencias, por ejemplo, como el MUPI en El Salvador, el Museo de la Palabra y la Imagen, que recogió los relatos en El Salvador de cómo se vivió la pandemia, cómo se sobrevivió a la pandemia, y la resiliencia entonces tiene que ser un elemento clave que tengamos que comunicar, y eso es algo que se problematiza siempre en los espacios, ¿no? de las redes de corresponsales, ¿no? Cómo la denuncia es importante, cómo la denuncia puede incluso contener elementos de violencia y tiene elementos clave de seguridad, pero también tenemos que contagiar en el buen sentido de la palabra de que hay esperanza, de que hay experiencias de trabajo que siguen multiplicándose, que tienen que ver con construir el mundo donde quepan muchos mundos, y eso se hace en constante diálogo y se hace fortaleciendo los espacios donde nos seguimos encontrando, que nos limitan a la virtualidad, que de repente puede ir siendo bimodal y ya podremos ir saliendo de otras lógicas, es fundamental, ¿no? Y de ahí Voces Nuestras es que ha planteado un poco los aprendizajes con el serio compromiso de multiplicarlos, y esa es también la gran condición que tenemos, ¿no? Cómo esto lo compartimos con los grupos con los cuales apoyamos, ¿no? Y les fortalecemos en temas de generar sus propios espacios y no esperar a que venga el medio de comunicación del gran capital a darle cobertura a un tema. Es que si no hay sangre no lo va a cubrir, si no es amarillismo no lo va a cubrir. El resto nos toca a nosotros documentarlo, no solo por memoria histórica y fortalecimiento de identidad, sino que también en lógicas de difusión y de poder plantearnos en la gran agenda mediática nacional, no esperar a que nos sigan concediendo, ¿no? Así que por ahí va la experiencia y muy resumidas cuentas, la fortaleza que hay en el trabajo en red y seguir conectándonos con otros países, con otras realidades que amplían también los elementos de reflexión, ¿no? Con respecto a hacia dónde queremos caminar. Muchísimas gracias, Joaquín Tapia, del equipo de Voces Nuestras en Costa Rica. Gracias también por hablarnos de la esperanza, de la importancia de la memoria histórica, pero también de la esperanza, y Voces Nuestras, lo mismo que Herbol
y que Seibo y la red de radios en República Dominicana, pues es lo que nos dan esperanza, ¿no? A través de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Gracias, seguimos en este panel magistral, la experiencia de ALER a 50 años. Hemos escuchado ya las 3 ponencias y damos paso a un espacio breve, cortito para preguntas, así que estoy aquí al pendiente si hay alguna pregunta para poderla hacer a la panelista y los panelistas y bueno, pedirles también que puedan ser breves en su respuesta. Entonces estoy aquí pendiente de alguna pregunta que pueda hacerse, que se animen pues a preguntar a quienes nos han ya contado parte de esta experiencia y que nos pone pues a leer en un sitio de suma importancia en el tema de las redes que se han logrado hacer en América Latina. Por acá ya nos dicen, bueno, están un par de preguntas, nos dicen, esta es para Miguel Ángel, ¿cómo nació su interés y compromiso con los movimientos campesinos? Por favor, Miguel Ángel, te hagamos una respuesta breve y adelante. El micrófono, por favor, Miguel Ángel. Bueno, el logo de Radio Seibo es justo un agricultor, un campesino, una campesina escuchando la radio. Así es el logo que hemos dejado de siempre. ¿Y por qué? Porque aquí, en esta provincia del Seibo y en las limítrofes, en esta región oriental, es una población eminentemente campesina, pero de 80 años para acá, el Central Romana, que es esta compañía azucarera, se la ha ido quitando a los campesinos y los llevaba presos. Entonces, el equipo de Radio Seibo, aquí la familia dominica, los dominicos, siendo fieles a la tradición histórica, quieren acompañar, compartir, y por eso es una gracia luchar por la tierra con los campesinos y campesinas y en contra de estas multinacionales, porque son multinacionales. Y además que yo, de niño, de joven, preguntaba, ¿qué es eso de cumplir la voluntad de Dios? Uno se pregunta, uno puede leer teología y todas las cosas, pero en la Biblia pone en el libro del Éxodo que Dios ha creado una tierra para entregárnosla y que esa tierra emane leche y miel. Pues cuando la tierra no da frutos, cuando la tierra no está en manos de quien la trabaja, como decía mamá, tengo una líder campesina que asesinaron hace años, cuando la tierra está en latifundio, cuando la tierra tiene un monocultivo asfixiante, como aquí es la caña de azúcar, está yendo en contra de esa voluntad de Dios, en contra de la Sagrada Escritura. Por tanto, aquí en Radio Seibo luchamos por la tierra, para que esa tierra mane leche y miel y sea esa columna de la dignidad, que todo el mundo pueda tener tierra, en ella construir su techo y donde tenga su trabajo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por la respuesta. Para Inés, que nos puedas contar también de manera breve, por favor, Inés, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se enfrentaron durante el cambio de la educación al periodismo allá en Herbol? El micrófono, por favor, Inés. Gracias. Bueno, uno de los mayores retos ha sido precisamente vincular a las diferentes radios y generar información así, enredada, como decimos nosotros en ALER, ¿no? Y en Herbol, para que se haga un solo producto y se difunda después. Creo que ese ha sido uno de los mayores retos, dado el desarrollo tecnológico de ese momento, ¿no? Hoy eso es ya cosa cotidiana. Todos nos enviamos las notas por WhatsApp y el WhatsApp es esta herramienta cotidiana que nos permite vincularnos, está funcionando a full todo el día, ahí se concentran las informaciones y luego se difunden en los noticieros, en nuestras redes, pero en ese momento, ese creo ha sido yo el mayor de los retos, porque la información estaba, los comunicadores populares, los reporteros populares tenían información, las radios generaban su información, el reto era ese, ponerlo en conjunto y luego hacer un producto que se pueda difundir. Un producto que además ha sido solicitado por otros medios de comunicación. Y así es como Herbol llegaba, ¿no? A todos los rincones. Esta ha sido una de las primeras experiencias de red y definitivamente ese ha sido su mayor reto, me parece. Muchas gracias. Gracias, Inés González.
Joaquín, de Voces Nuestras, ¿cuál sería tu propuesta para una comunicación efectiva intergeneracional? De acuerdo a lo que nos contaste también, ¿qué nos dirías, Joaquín? Bueno, rápidamente hay una primera toma de conciencia, ¿no? Porque nos tienen instalado eso, el competir, no compartir, ¿no? Y eso, quién va saliendo ya de viejito, viejita, quién viene nuevo, supuestamente con la apropiación tecnológica para poder resolver el mundo. Y si no tenemos, insisto, el abordaje de seguir cuidando a nuestra naturaleza, de entender de dónde viene la información y la comunicación. Entonces yo creo que el primer recurso es la humildad, ¿no? La humildad de poder entender que hay que sentarse un ratito a dialogar, lo decía Zizek hace unos varios años, en esta inmediatez, en este ir a hacer y en este salir corriendo, falta un poquito sentarse, tomarse un cafecito, tomarse lo que, en el horario en el que se pueda tomarse algo y compartirse un poco los objetivos, ¿no? Porque tiene que ver con paradigmas de vida, con convicción, de poder transformar, ¿no? Entonces parte por eso, parte por una humildad inicial, un reconocimiento, un bajarse los adultocentrismos también, porque juventudes tienen unos elementos muy, muy importantes que aportar y que sintonizar. Así que yo creo que una mesita de café, unas líneas de abordaje creo que serían un buen momento y nos faltan nuestras organizaciones. Yo creo que casi todas. Sin duda, pero bueno, ahí está la propuesta y te la agradecemos muchísimo. Hay una mano levantada también aquí en esta sala de Zoom, entonces si hubiera también allí alguna pregunta, algún aporte, adelante, por favor. Porque tenemos que ir prácticamente ya concluyendo. Hola, muy buenas tardes. Junaní Martínez de Prensa. Y tengo una pregunta para Joaco, el ponente Joaco. ¿Qué es lo que le motiva a seguir cada día con esta importante labor comunicativa? Y una pregunta adicional, ¿cómo se sintió con su asistencia a este tercer congreso de radios comunitarias? Ay, gracias, Juan Daniel. Bueno, siempre importante reconocer, escuchar. Bolivia tiene una historia de comunicación y el paradigma de las radios comunitarias muy importante que conocemos muy poco en la región y yo creo que escuchar cada vez más y lo que contaba Inés y la evolución yo creo que es fundamental. Igual Radio Seibo, ¿no? Las experiencias de las radios y a veces nos falta tiempo para contarnos más las historias y contarnos también las esquivas, ¿no? Lo que hay que esquivar para poder seguir construyendo y transformando. A mí lo que me motiva es el resultado que da estas redes y el resultado que da tener esta información. No ser más invisibilizados, invisibilizadas. Y puntualmente aquí en Costa Rica apoyamos y apostamos al proceso que lleva la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, que es un proceso de personas indígenas, de pueblos originarios, definidos en sus propias organizaciones y recuperando sus territorios y ejerciendo sus derechos. Y a partir de esa lucha digna, poner la comunicación en servicio de eso, ha ayudado en dos elementos fundamentales. Primero, en contener la violencia que reciben en los territorios, por parte de terratenientes y por parte del mismo grupos de poder, digamos, y nada, el interés que ha habido siempre en estos territorios. Así que con comunicación hemos logrado contener eso un poco y de alguna manera también colocarlo en la opinión pública para que se entienda quiénes son los pueblos originarios en países tan racistas como y yo creo que ahí está un poco el dale la mano al indio, decía el maestro por allá por el sur, y yo creo que esa es la motivación, que la comunicación sea un elemento y el derecho humano a la comunicación sean elementos para defender, promocionar otros derechos también. Y yo creo que si eso va ahí, va por buen camino. Listo, pues muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de Miguel Ángel Gullón de Radio Seibo en República Dominicana, de Inés González de Herbol en Bolivia, de Joaquín Tapia de Voces Nuestras en Costa Rica. Ya el equipo de producción nos está ayudando ahí para mostrar las constancias de agradecimiento por haber participado en este congreso. Muchísimas gracias. Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Gracias a ustedes por su participación, a todas las personas que estuvieron al pendiente de este panel sobre la experiencia de ALER a 50 años, también les agradecemos infinitamente y bueno, pues les invitamos para que sigan todavía pendientes de las